vamos a agradecer la gentileza que ha tenido don Vladimir Zambrano Galarza de aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Vladimir Zambrano es representante del colectivo Ciudadanos Comprometidos y vamos a tratar hoy pues el tema de la delegación aeroportuaria. ¿Sí? Antes, en sus primeras palabras, estimado Vladimir, de saludo a la ciudadanía. Cómo no, quisiera pues agradecer en este espacio a la licenciada Marta Paz García, presidenta de la Junta Cívica de Manta y directora de este programa de diálogos con la Junta Cívica. Sí, pégase un poco más al micrófono, por favor. Promover estos espacios que definitivamente pues lo que buscan es dialogar con la comunidad, y el rol que cumple la Junta Cívica es muy importante en nuestra colectividad. Saludamos a los oyentes de Radio Son de Manta y esperamos que en este espacio sigamos sumando voces propositivas para el desarrollo de la localidad. Bueno, estimado Vladimir, como es costumbre de este programa, ¿verdad? Siempre quererle hacer conocer a la ciudadanía antes de entrar en el tema, ¿verdad? En esta primera parte algo sobre quién es Vladimir Zambrano. Si nos puede decir si usted es mantense, es manavita, de qué cantón, etcétera, 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 y luego entramos en materia para que la ciudadanía conozca su perfil. Gracias, Arturo. Me trae al pensamiento mi padre y mi madre. Ya. Bueno, mi papá es pues mi abuelo de origen chonero. Mi mamá es de Portovejense, un sitio que se llama La Mocora, de la parroquia Colón. De allá vienen mis padres y yo nazco aquí junto con mis hermanas en la ciudad de Manta en el año de 1973. O sea, pata salada completa. 50 años, así es, bueno. Así es, pata salada. Y me place mucho haber recibido la formación de la primaria y la secundaria en el Colegio Salesiano San José de Manta. Ya, y muy bien. Pues es entrañable la formación de la localidad, recorrer la ciudad a pie, Tarqui. Yo vengo pues de las Villas del Seguro, un barrio que tiene una fortaleza de unión entre sus habitantes, donde también hay destacados líderes en la ciudad de las Villas del Seguro que están permanentemente promoviendo acciones colectivas en bien de la colectividad. Entre esos me he sumado yo. Tengo estudios en literatura, un grado de licenciatura por la UTPL, aportado desde el segmento que he podido a la gestión cultural en la comunidad. Y durante más de 20 años me he dedicado a actividades de orden privado y represento a unas líneas farmacéuticas en la distribución a nivel nacional de una línea de suplementos nutricionales. Ese es un poco el perfil de las acciones que hemos venido desarrollando y en estos últimos años hemos sido invitados por otros grupos de conciudadanos que, preocupados por los aconteceres de la colectividad, nos hemos predispuesto a analizar y a desarrollar la posibilidad de promover iniciativas que apunten hacia la discusión desde la sociedad de los grandes retos que tiene el desarrollo de la localidad. En esta iniciativa confluimos algunos buenos actores y líderes en una iniciativa que se denomina Ciudadanos Comprometidos, que es un colectivo que agrupa docentes, dirigentes sindicales, analistas territoriales. Ya, eso quería pues saber, que la ciudadanía también debe conocer cómo nació esta parte de los colectivos ciudadanos comprometidos, a la cual usted pues en algunas emisoras los representan. Sí, este colectivo nace precisamente de la preocupación de los grandes temas de la localidad. Ya. La gobernanza se construye a través de este gran sector ciudadano inmiscuyéndose en la política pública, en cuáles son las acciones que tienen los gobernantes y cuál es, de alguna manera, la discusión que tenemos que llevar a cabo desde el espectro ciudadano, para efectos de esperar que quienes toman las decisiones desde el poder pues puedan ejecutar aquellas posturas que los han llevado
precisamente a la adquisición del poder. Entonces, un poco la construcción social amerita esta articulación de los sectores ciudadanos y nos ha parecido bien a buenos mantenses y manavitas articularnos en estas propuestas y generar desde estos espacios la visibilización de líderes con propuestas hacia la comunidad, que esperamos que en algún momento determinado se animen a la lid política y que también puedan representar intereses de sectores vinculados con el bienestar común en el ejercicio también del poder. Esta es un poco la dinámica que promueve el colectivo Ciudadanos Comprometidos. Desde esta iniciativa también hemos impulsado el interdiálogo con otras agrupaciones, con otros movimientos que también están pensando y reflexionando un poco sobre los retos que tiene el desarrollo local. Y un buen grupo de diferentes sectores de la ciudadanía hemos confluido en un observatorio ciudadano. Un observatorio ciudadano que lo que trata es de promover un espacio de pensamiento para dialogar con la función pública sobre cuáles son los caminos que se está tomando con respecto a aquellos nudos críticos que todavía encontramos en nuestros países que tienen vías de desarrollo. El gran reto sobre la consecución de la inversión extranjera, la oportunidad de fomentar espacios de empleo, cómo vencemos la pobreza. Necesitamos discutirlo no solamente desde la clase política o la clase gobernante, sino desde la ciudadanía debería gestarse un poco estos espacios, a fin de que en este diálogo, reflexión con el poder constituido se puedan generar grandes acuerdos y apuntar hacia las líneas de desarrollo que todos esperamos. O sea, la visión es que la ciudadanía también se empodere de las diferentes inconvenientes o beneficios que se pueda presentar a la ciudad para que la ciudad crezca económicamente, ¿verdad? Fíjese usted, Arturo, que durante muchos años se esbozó la idea de que Manta era una ciudad productiva. ¿Ya? Sigue siendo. De que Manta es una ciudad que se dedica al trabajo, que si el resto del país se paralizaba, aquí en Manta seguimos trabajando. Eso es bueno, pero deja de ser bueno cuando en el ámbito productivo, por alguna razón, nosotros nos apartamos de las decisiones de orden colectivo. La sociedad necesita un pacto social, son grandes acuerdos por los cuales emergiendo los gobernantes pueden responder a esos acuerdos debidamente. Si usted se fija, en política pública el Consejo Nacional Electoral demanda de un plan de trabajo del gobernante. Se dice y se estima y se critica que muchas veces esto es solamente un requisito formal, que se presenta algún tipo de plan. Posteriormente, en el ejercicio del gobierno, no necesariamente el gobernante es fiel al cumplimiento del plan, entendiéndose gobernante en los diferentes niveles de gobierno, esto es, los gobiernos seccionales, provinciales y nacionales, o en sus diferentes ámbitos también desde los ministerios, de las carteras de Estado. Pero ¿qué pasa entonces con esos planes de trabajo? Quedan colgados en buenas intenciones. ¿Pero por qué se da eso y por qué la ciudadanía no reclama aquello? Porque no se construyeron con el diálogo ciudadano, porque se necesita una mayor interacción en la formulación desde los gremios, desde los colectivos, desde las asociaciones, desde el tejido social de la comunidad. Se necesita comprender un poco qué es lo que ofrecen nuestros gobernantes, de tal manera que si el ascenso de un gobernante por el voto popular llegase sobre una propuesta específica, luego pues la ciudadanía que habría discutido también estas ideas, entonces demandará del ejercicio de sus funciones. Hoy, en cambio, vemos que la preocupación de la carrera electoral es el presupuesto, el financiamiento, la propaganda, y se desplaza un poco la discusión. Y los partidos políticos buscan figuras carismáticas o buscan gente que considera que tengan una capacidad de recibir de atraer, un apoyo popular, pero posiblemente esta preocupación está desplazando la discusión de la sociedad. Entonces, colectivos como Ciudadanos Comprometidos, iniciativas de varios gremios a través de observatorios ciudadanos, lo que buscan es esto, la gobernanza, la construcción desde la sociedad. Usted tiene, por ejemplo, en la función pública a un alcalde o un municipio que construye un parque. Si no hablemos del megaparque, que va a ser un acto muy grande de nuestra colectividad, además histórico, hablemos de un parque en los barrios. ¿Cómo logra usted hacer como gobernante que luego no se perjudiquen, dañen las bancas, que no se grafiteen los espacios, que no se pisotee el césped? Muchas veces es una obra que está bien,
y luego la queja del gobernante es que la ciudadanía no colabora. Pero los estudios dicen que hay que construirlo desde la ciudadanía, que tienen que emerger estos planes y proyectos de construcción de espacios públicos desde las necesidades de la localidad, desde el ámbito de los vecinos. Es la integración. Entonces, esto se promueve a través de una sociedad organizada. Entonces, el gobierno tiene que mirar la construcción social desde los ciudadanos con un rol importante, no solamente diciendo esperar como creación espontánea que el ciudadano cuide la obra pública. Hay que tomar iniciativas de construcción de la obra pública. Un buen ejemplo que vale la pena citarlo sin prejuicio de proselitismo es el trabajo que hizo, entiendo yo, el alcalde Casanova en Puerto Viejo, con la construcción de Puerto Viejo Nace de Ti y la recuperación de espacios públicos desde el diálogo ciudadano hasta lo que hemos entendido, que hemos tratado de informarnos sobre los temas de colectividad. Entonces, esto demanda un esfuerzo inteligenciado, no solamente buenas intenciones o un discurso, sino la asignación de presupuestos y de estudios y de perfiles de personas que, habiendo estudiado estos temas, puedan integrarlos en los planes hacia la colectividad. Bueno, en este espacio pues estamos dialogando con don Vladimir Zambrano, ¿sí?, representante del colectivo Ciudadanos Comprometidos. Hemos escuchado de su propia voz, ¿verdad?, de dónde es oriundo, a qué se dedica y también algo sobre la creación del colectivo. Pero como decía mi abuelita, a lo que vinimos, ¿verdad? Y venimos es justamente para hablar sobre la delegación aeroportuaria, cómo va o cómo mira el colectivo que usted representa, pues los avances que se han podido realizar para hasta llegar a ver si se consigue la delegación del aeropuerto de Manta, ¿verdad? Transfiriéndole pues por medio de un contrato para que alguna firma extranjera lo administre. Arturo, ¿qué le parece si para nuestro público, en razón de tratar de informar debidamente, generamos un antecedente de cómo ha venido este proceso? Tenemos una hora, pero para poderlo parecería analizar. Que una hora es mucho tiempo. Así que Bueno, el Estado empieza a comprender que las iniciativas del desarrollo tienen que también conformarse desde alianzas públicas-privadas. Y en la década anterior se generó la ley de inversiones públicos-privadas, la misma, que lo que intentan es decir que hay determinados sectores públicos que siempre los ha gestionado históricamente el Estado. El Estado consigue el financiamiento, lo opera y contrata el personal para poder brindar un servicio. Pero se generaron dinámicas que son también de orden mundial para una comprensión y modernización del rol del Estado a través de iniciativas privadas para el manejo de sectores públicos, de lo que entiéndase como sector público, lo que es patrimonio de todos, lo que nos conforma el gran patrimonio local. En medio de esa construcción, en el año 2014 se consideró que las facilidades aeroportuarias de varias regiones del país pudieran captar en esta lógica de que son servicios públicos o que son patrimonios de todos los ecuatorianos, pudieran recibir inversiones privadas o inversiones de entidades estatales, públicas, extranjeras. Se las trata bajo el mismo rango a lo que son las inversiones de países que desarrollan iniciativas estatales de inversión en otros países, como las de iniciativas privadas o las que puedan venir de la economía popular y solidaria. Entonces se estimó que varios aeropuertos del país pudieran captar inversiones, y parte de la preocupación de lo que hizo el Estado en esa época es tratar de poner en consideración que sin generar una privatización o desprenderse del bien o privatizarlo, es mantener el control del bien, pero regentado, administrado y operado por una iniciativa ajena a este mismo Estado. En una alianza pública-privada. Entonces se conforman este tipo de nuevas formas de comprender el desarrollo del país a través de la captación de inversiones. Y esto es un tema regional, no es un tema solo de Ecuador. Es una tendencia con respecto a aquello. Una cosa es privatizar un bien, es decir, el Estado se desprende, lo vende y luego eso queda completamente para
un régimen privado y otra cosa es la alianza pública-privada, donde el Estado como contraparte pone una infraestructura y la iniciativa privada o la de países extranjeros que tengan empresas estatales hacen una inversión y desarrollan un fin y ambas partes se benefician. Se beneficia la sociedad con el desarrollo del bien, con la economía que genera el desarrollo de ese bien, las soluciones que da el desarrollo de ese bien y se beneficia el inversionista como tal. Esa es una lógica de ganar-ganar. Los aeropuertos, Arturo, que los puso en consideración el país, recibieron una visita de una compañía estatal coreana denominada CAC, Korean Airport Corporation, desde el año 2014. Visitaron los aeropuertos de Latacunga, de Santa Rosa y de Manta, en esta lógica del país de establecer una bolsa para captar inversiones para desarrollar espacios que no estaban teniendo un impacto económico en la localidad. Fíjese usted que nuestro aeropuerto hasta ahora tiene un solo destino, que es Quito, con 2 aerolíneas. Resuelve un problema de conectividad con la capital de la República, es un espacio para vuelos irregulares, pero no es un espacio que dinamiza la mayor oportunidad del traslado de personas y carga. Entonces, esta empresa pública... En otras palabras, está subutilizado. Sí, pero responde a una lógica del mercado. No es porque el gobierno lo subutilice, porque realmente no es la carga o los pasajeros que siguen a los aeropuertos, son los aeropuertos los que siguen a los pasajeros y la carga, que es por la ley de la oferta y la demanda. O sea, es una lógica, ¿no?, que tiene que ver con el mercado. Usted no puede decir una aerolínea vuele y trabaja y quién vuela. Eso sucedió con el aeropuerto de Puerto Viejo. TAME tenía unas líneas era lunes, miércoles y viernes, no fue lo suficiente y se cerró la operación. Entonces, es un tema de mercado también. Y naturalmente los mercados están en la capital de la República y en la cuenca del Guayas. En ambos lados se concentra como el 80% del Producto Interno Bruto Nacional por sus dinámicas del desarrollo. En las provincias, pues, este impacto es menor. Manta, con su industria pesquera, en unos reportes aportaba el 6% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, responde también a estas lógicas. Entonces, ¿qué sucede? Que estos aeropuertos, al ritmo que van de provincia, no logran coger un desarrollo por sí mismos, no logran generar un impacto del desarrollo. Entonces, el gobierno los pone en función a ver el interés. Y sucede que de Corea del Sur se genera una iniciativa de interesarse. Para esto, pues, participan naturalmente, pues, las embajadas, los consulados, los agregados comerciales. Y se genera una iniciativa de parte de Corea a través de la CAC de visitar estos aeropuertos del país y determinar que podrían ellos invertir en el aeropuerto de Manta, un aeropuerto de momento deficitario, un aeropuerto que no tiene impacto económico. Su ejercicio de lo que recoge anualmente le demanda al Estado una erogación porque no cubre con las tasas que se recaudan para su operatividad y menos aún para su mantenimiento, el mantenimiento de la pista, de las calles de rodaje, aquello. ¿Podría la ciudadanía, cuál sería el beneficio de acceder a la internacionalización del aeropuerto de Eloy Alfaro? Arturo, y vamos en este ritmo para responder eso. Vamos a responder eso ahí, Arturo. Entonces, se visitan desde el 2014, hace 9 años atrás, y se presenta una oferta, un memorándum de entendimiento en el 2017, donde le dice el gobierno de Corea, a través de su agencia que se llama Korean Airports Corporation, que manejan 14 aeropuertos en Corea, más negocios de inversión en aeropuertos en varios lugares del mundo, entre esos en Cusco, en Perú, y en Colombia también. En el 17 ya estábamos todavía en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿verdad? No, parece que ya empieza con el gobierno de Lenín Moreno. Ajá, parece que es posterior en el gobierno de Lenín Moreno. Parece que el ministro Campana, que recorrió también un poco el mundo con estas captaciones de inversiones. Entonces, ¿qué sucede? Se viene el primer memorándum de entendimiento, visita Corea y se empieza a consolidar la relación. Y en 2 años, en el 2019, ratifican y vienen y presentan ya, después de 2 años del estudio de prefactibilidad de lo que demanda, pues, una inversión, determinan que la inversión mejor dicho, y se estableció
que era de 253 millones de dólares para una concesión de 30 años, o mejor dicho, una delegación. El Estado ecuatoriano consideró favorable la oferta, porque estos 253 iban a mejorar la pista, mejorar las instalaciones. El Estado se iba a hacer cargo, después del terremoto, de hacer una nueva terminal aérea. Recuérdese usted que Lenín Moreno le inauguró al 85% de operatividad, y ahora el gobierno del presidente Lasso la reinauguró, completando, entre varias cifras, el otro 15% de lo que necesitaba, y se inauguró felizmente, por buena responsabilidad y gestión del ministro Herrera, se logró hacer. Entonces, ahí el ministerio ha invertido como 27 millones de dólares. Así es, y eso ya estaba previsto, no es que es algo nuevo, eso estaba previsto desde la negociación del 2019. En el informe favorable de la DAC se contempla que esa era la contraparte que ponía el Estado ecuatoriano. Claro, incluso se ha hecho la última transferencia, según datos del ministerio, de 8.7 millones, sí. O sea que ya está... está expedita. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Y eso estaba previsto, ¿no? Eso desde el mismo gobierno anterior. Entonces, ¿qué sucede? Presentan en el 2019, y aquí, en esta ciudad, en la sesión solemne del 2019, del 4 de noviembre del 2019, el presidente ejecutivo de la CAC le presenta al municipio, al primer personero del cantón, considerando que el aeropuerto está en la ciudad, pero que es de competencia del gobierno, claro, le presenta formalmente la propuesta en firme con las garantías de seriedad de oferta que luego se dan en este proceso de decir: queremos nosotros invertir como forma solemne, la municipalidad lo recibe, están los registros, el presidente de la CAC. Para esto, el primer ministro, el equivalente a nuestro presidente de la República, de la 10ª potencia del mundo, como es Corea del Sur, sí, vino al Ecuador y entregó la propuesta en la vicepresidencia de la República, esto es, pues, del gobierno anterior, para formalizar, porque la CAC es una empresa estatal. Entonces se organiza, el Estado organiza, hay dos organizaciones que se dan de manera simultánea. La una, el municipio de Manta organiza un comité técnico ciudadano aeroportuario para el desarrollo de Manta. Tengo que en este momento, que está muy interesante, la parte histórica. La novela. No, la parte histórica, ¿qué pasó? Pero ya tengo que interrumpirle, me disculpa, porque tenemos que ir a un corte comercial. En diálogo con la Junta Cívica estamos conversando con don Vladimir Zambrano, así que tenemos que acelerar un poquito para entrar en el tema, estimado Vladimir, para que usted termine pues la alocución que quedó pendiente por el corte comercial. Muy bien, entonces dijimos que del 2014 viene la CAC. Ya. Se considera que este aeropuerto puede invertir porque Corea tiene planes de expansión de su economía hacia América del Sur y consideran a Manta favorable para una puerta de entrada a América del Sur. Dijimos que en el 2019 se entregó la... Y el 2019 el primer ministro de Corea entrega la propuesta en firme. La recibe la municipalidad y se activan dos cosas. ¿Ya? Se activa el Comité Técnico Aeroportuario Ciudadano del municipio de Manta, liderado por el abogado Jimmy Villavicencio, y el Estado ecuatoriano a la vez organiza el Comité Técnico para la delegación, conformada por el METOP, la DAC y los demás organismos pertinentes. Empieza desde el 2019 entonces el proceso de valoración de la oferta de los 253 millones. ¿Ya? Hay un informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil que desglosa y analiza cada uno de los montos a invertir en el rango de los 30 años. Mientras esto sucede, el Comité Técnico Municipal Aeroportuario inserta también una propuesta y solicita que se considere en las rentas al municipio de Manta por un monto. Y se establece que en esa propuesta, que del monto de la utilidad que iban a generar cuando el ejercicio, después de su 6º año, empezara con las proyecciones de movilización de personas y cargas, generar renta, se empezó a estimar
que del 100%, el 25% era para el Estado, le iba a corresponder. De esos otros 75%, naturalmente, pues la CAC tenía que pagar los respectivos impuestos, el 25% para el gobierno nacional. Ya. De ese 25% se acordó que el 15% sea para el gobierno central y el 10% para Manta. Para Manta, sí. En la proyección daban alrededor de 28 millones de dólares, Ya. cerca de 30 millones de dólares durante 30 años a millón por año promedio. Eso es lo que se estimaba que iban a recibir el municipio de Rentas por una facilidad del Estado ecuatoriano, pero que está en nuestro territorio, y consecuentemente el municipio estuvo muy bien aquello. Entonces, mientras se da eso, 2019-2020, en el 13 de abril del 2021 se emite por parte de la Presidencia de la República, del gobierno anterior, emiten el decreto ejecutivo de excepcionalidad 1287, amparado en el artículo 100 del COPSI, que permitía hacer o delegar este aeropuerto sin una licitación internacional, es decir, hacer una delegación directa, porque el artículo 100 en su tercer inciso indicaba que cuando el oferente venga de una compañía estatal, de conformación estatal de los países de la Comunidad de Naciones, el Estado podría hacer una delegación directa. La normativa lo permitía. Entonces, porque usted lo puede conseguir, esta inversión, a través de una licitación internacional, vienen los oferentes y luego pues asigna el mejor. En este caso, lo que no hubo desde el 2014 más ofertas de seriedad en firme, sino solamente la oferta de la CAC. Se rumoró sobre ofertas de Singapur. Ya. Y se sigue rumorando. Sin embargo, hubiese sido bueno que quienes lo indican puedan hacer públicos el documento de dónde está la carta de intención. Claro, ¿dónde está? Porque se puede decir muchas cosas, pero se necesita. Hoy tenemos el Twitter, los medios, etcétera, Facebook, los periodistas, los documentos, pero de todo esto que estamos hablando hay debida documentación del informe favorable de la DAC, de que no hay ninguna oferta más en firme. Entonces el Estado, siendo una sola oferta, empieza el proceso con delegación directa en abril del 2021. Se esperaba. ¿Y por qué se cae eso? Y se esperaba, en mayo viene el cambio de gobierno, el actual presidente. Y se esperaba que en un proceso natural de cambio de autoridades, pensando en términos de política pública, el proceso hubiera avanzado a junio y se haya celebrado el acta de negociación. Pero dentro de la DAC, por alguna razón que a ratos nos pone a pensar en muchos supuestos, se generaron unas fuerzas internas y desde voces de aquí de Manta empezaron a arguir argumentos como que por qué se hacía la delegación a un solo oferente. Se empezó a decir, 1, delegación a dedo. A dedo, sí. 2, se empezó a decir que entre gallos y medianoche se quería hacer un contrato que venía desde el 2014. Por eso el antecedente, Arturo. Porque estos datos son reales. 2014 viene la CAC, 2017 memorándums de entendimiento, 2019 dejan la oferta y a las puertas del 2021. Este antecedente ha sido muy importante porque el concepto era, se quiere firmar de última hora. La ciudadanía ha desconocido. Se quiere firmar de última hora. Incluso los montos. Y le puedo asegurar que hasta quien habla desconocía esta parte. Arturo, y todos estos datos están debidamente sustentados, están los pronunciamientos oficiales de las páginas de la Dirección General de Aviación Civil, que es el ente competente que va registrando cada uno de estos hechos que hemos venido hablando, y este servidor ha tratado de agenciarse desde esa documentación. Entonces, viene el 5 de julio del 2021 y el secretario jurídico de la Dirección General de Aviación Civil insta a declarar desierto el proceso porque encuentra que en el proceso faltaban determinadas condiciones técnicas, administrativas del proceso, que lo lógico es que hay un comité de evaluación que es el que tiene que declarar desierto, pero no lo declara el comité de evaluación. Inclusive en el acto resolutivo de esa declaratoria de desierto se ponen los considerando, y un considerando dice: el comité de evaluación consideró favorable los montos de inversión, y luego el secretario jurídico esboza que faltaban, que las garantías tenían que haberse presentado en original, no en copia refrendada, apostillada, elementos de forma
que eran subsanables, claro, pero no tenía por qué declarar desierto el proceso. Y se abrogó funciones que no tenía, sin responsabilidad de inventario, y tiró abajo un proceso importantísimo de la localidad, y se declaró desierto en este gobierno. El ministro Herrera, en diálogos recientes, dijo que quien tiró abajo de este gobierno era funcionario del gobierno anterior. Esto es Ángelo Acosta, director general de Aviación Civil. ¿Ya? Posteriormente viene el general Birket. Y con el ministro de ese entonces, Marcelo Cabrera, se empieza a hablar de que se iba a subsanar el proceso. Las fuerzas vivas de la localidad empezaron entonces a reaccionar, y ahí surgimos también ciudadanos comprometidos y empezamos a cuestionar por qué se declaró desierto el proceso. Un segmento de la ciudad acobijado en el Comité Cívico Interinstitucional, que está formado mucho también por el impulso de la Cámara de Comercio de Manta, eran unos de los que indicaron que este proceso no tenía que seguir. Claro, y empezaron a señalar licitación internacional. Y empezaron a señalar que era lesivo a los intereses. Nosotros, desde el colectivo, generamos una carta al ministro con una serie de considerandos del proceso, con abogados que forman parte también del colectivo. Hicimos una sesión taller, hicimos consultas y mandamos unos considerandos y unas resoluciones como colectivo de segmento de la sociedad, consultándole al ministro que explique por qué es lesivo, si hay lesividad en los intereses de Manabí este contrato. El ministro de Obras Públicas mandó esto a la Dirección General de Aviación Civil, era en ese entonces Cabrera, y le dijo al general Vir que respóndele porque ustedes son los que, a este grupo ciudadano, todo esto por vía quipus formal, respóndele a este grupo de ciudadanos porque ustedes declararon desierto el proceso. La Dirección General de Aviación Civil dijo, no les respondemos, señores ciudadanos, porque luego vamos a emitir una resolución. Y se viene hasta febrero, hasta enero del 2022, donde el presidente de la República, movido por una carta que le había solicitado el alcalde de esta ciudad, le había dicho a la presidencia que les permitan a este comité técnico aeroportuario o al municipio recibir la facultad de sustanciar el proceso de delegación, siendo que el aeropuerto es de competencia del Estado a través de la DAC. El municipio pedía participar en el proceso nuevo de delegación. Mientras estos hechos se dan, el ministro Cabrera ofrece retomar los diálogos con Corea, con la CAC, por lo favorable que es, por la captación de inversión extranjera, que lo necesita el país y que lo necesita la región. Mientras estos hechos se dan, Arturo, viene un hecho que resulta muy interesante analizarlo. El Estado mismo, el Ecuador, promulga la nueva ley de desarrollo económico, que la pone en el registro oficial, que tiene que ver con los temas tributarios que usted maneja, en noviembre del 2021, la nueva ley de desarrollo económico. En esa nueva ley de desarrollo económico, ahí hay un apartado de disposiciones que deroga el capítulo concerniente al COPSI, que contenía el artículo 100 que permitía la delegación directa, que era la piedra angular del decreto ejecutivo del 13 de abril de la presidencia anterior, con lo cual hacía la delegación directa a la CAC para empezar ya el proceso de negociación. Es decir, le quita el piso jurídico, se deroga. Pudieron haber puesto una transitoria, los procesos que vienen con instancias del artículo 100 del COPSI serán respetados, pero no, se tiró abajo el artículo 100 del COPSI. Y esto hizo que quedáramos en cero con el proceso de delegación de la época. Entonces Manta y los sectores empezamos a decir, hay que hacer una marcha. Aquí estuve en este espacio radial invitado por Miguel Ángel Castro y Marta Paz y hablamos sobre que las fuerzas vivas tienen que pronunciarse, pues, ¿qué le pasa al gobierno central, pues? ¿Cómo es esto que nos tiran abajo un proceso de captación de inversión extranjera? ¿Dónde está el liderazgo local que reclame aquello? Las voces de la alcaldía fueron, no defendemos ni el proceso ni al concesionario, no, eso no es nuestra competencia, fueron la voz de la alcaldía. No hubo un pronunciamiento claro del abogado Villavicencio defendiendo el proceso como tenía que hacerse. Y lo que se hizo fue que se le quitó el piso legal a este proceso. Se nombraron veedores, entre esos a Marta Paz de la Junta Cívica, a una miembro del Comité Cívico Interinstitucional y a un miembro de la Unión Nacional de Periodistas, para que vean este proceso. Y esa veeduría que hizo Marcelo Cabrera no fue sino realmente una manera de apostrofar a nuestra colectividad, porque no nos dio el chance de realmente que se haga una veeduría y reclamar desde las fuerzas vivas. Entonces el gobierno se había abocado a decir, tranquilos mantenses, les vamos a entregar el aeropuerto al municipio.
y hay una oferta en enero de parte del 2022 de parte del gobernante, el primer personero del país, el presidente Lasso, y dice: les vamos a entregar con una carta, le vamos a entregar de acuerdo a transferencias de competencia y de acuerdo a estos artículos de la Constitución, le vamos a entregar, y de acuerdo a la Ley 1 de la Aviación Civil, que permite que en su redacción indicaba que los municipios pueden gestionar, construir y administrar aeropuertos. Viene el 9 de febrero del 2022 y viene el general Birket y trae una resolución, donde en esa resolución dice: se transfiere la competencia del aeropuerto a la municipalidad. Y luego el general Birket dice: en 2 semanas va a venir el decreto ejecutivo para perfeccionar la resolución, porque entre tanto sigue siendo el que tiene la competencia el METOP y lo administra la DAC, el aeropuerto de Manta. ¿El decreto ejecutivo todavía no llega? No llega. Lo que llegó de parte del mismo Birket en marzo, abril, llegó una carta donde decía: para transferir la competencia necesitamos que el señor alcalde de manera expresa diga que va a recibir la competencia sin recursos fiscales. Ya. Es decir, que el municipio se haga cargo de recoger las tasas, que es deficitario el aeropuerto, y de solventar aquello, y más aún el presupuesto para el mantenimiento de pista, que son algunos millones de dólares, el recapeo de la pista, claro, el recambio del sistema ILS de aproximación instrumental y algunas radioayudas que necesitan ser renovadas, que están contempladas en el informe de la DAC, sobre lo cual la CAC iba a invertir. Entonces se queda esto en el limbo, hasta que en octubre del 2022 el ministro Herrera envía un comunicado. Se reúne no con CAC, se reúne con el embajador de Corea, con COTRA, se reúne con algunas instituciones, creo que no con el embajador, sino con las agencias de cooperación coreana, que esto es COTRA, por otros temas que están en la parrilla del negocio del país, como inversiones para carreteras. Ya. Se reúnen desde octubre, en noviembre, y en enero el ministro le entrega formalmente el documento, porque hasta esa época no se le había comunicado, era una indelicadeza de este gobierno a Corea, no se le había comunicado formalmente la declaratoria de desierto. Recién en enero de este año, desde el 2021, desde el 5 de julio a esta época, se le mandó la carta formal. Lo que los coreanos sabían era por tweet, que se había declarado desierto, o por informes de la Dirección de Aviación Civil en su portal, pero no había un comunicado al socio que quería invertir. En enero subsana esto Herrera, y en febrero se reúne además de esto con el embajador de Corea, y se establece que los coreanos seguían interesados por el tema aeropuerto, por la inversión. Y en febrero recibe el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recibe una carta de nuevamente renovando la intención, una carta de intención, sí, nuevamente del interés que tiene la CAC con nuevamente el aeropuerto de Manta y generar una inversión. Eso en febrero. En marzo se reúne el ministro Herrera con la Dirección General de Aviación Civil para analizar los términos de cómo podría nuevamente empezar este proceso de la consecución de un operador. Y en abril se reúnen por tercera ocasión con un comité que se llama el Comité Interinstitucional, formado, liderado por el METOP, donde forma parte la alcaldía y el Comité Técnico del Aeropuerto, más otras instituciones más, la Secretaría de Delegaciones, el Ministerio de Turismo, de Inversión, la DAC. Hay algunas instituciones, el Comité Interinstitucional, que forma el METOP para precisamente ver el proceso de delegación, y tienen la tercera reunión en abril. Entonces el ministro propone que el camino, en abril propone que el camino, para poder hacer ahora, como no hay artículo 100 para la delegación directa, el camino era hacer una licitación pública internacional. Eso iba a demorar 1 año armar esta licitación para lo mismo, entonces se iba a postergar. Entonces el ministro consideró, que el camino expedito podría ser la conformación de una empresa pública, ya, que la haga el municipio de Manta, una EP, donde en esa empresa pública también la conforme en el directorio el gobierno, también forme parte del directorio para la toma de decisiones y otros entes más. Entonces esta EP es la que iría a recibir la operatividad, al aeropuerto con los considerandos que Corea había anticipado, que el negocio o los términos lo iba a negociar, porque son áreas del Estado, de gobierno a gobierno. La CAC es una empresa pública del Estado y quería negociar no con un municipio, sino con el gobierno. Eso está escrito.
El abogado Villavicencio lo dijo en el portal de Primicias, que saben que el gobierno de Corea quiere negociar el tema CAC de gobierno a gobierno. Entonces se acordó una propuesta de que sea el METOP, es decir, el gobierno, el que realice y llegue al acuerdo de la negociación, establezca los montos, los términos y las formas de cómo se daría bajo la figura ya no de una delegación, sino de una alianza estratégica, porque las EPs no pueden delegar, sino asociarse y hacer alianzas estratégicas. El uno pone una parte, el otro pone otra parte. Entonces el ministro explicó que iba a funcionar esto en simultáneo. Mientras se hacen los acuerdos con CAC, mientras se deja calibrado de qué manera sería la negociación, se conforma también esta EP, y cuando ya esté todo listo, en ese momento el Estado ecuatoriano le transfiere a la EP la administración del aeropuerto, y la EP de manera simultánea contrata al socio estratégico CAC. Entonces, es la fórmula que ha planteado. El municipio, ¿qué ha dicho? El municipio dijo: en primer término, debo analizar si debo conformar la EP. Y mi pregunta al señor alcalde, al señor Villavicencio es: ¿qué necesitan? ¿Cuál es la parte que no es conveniente para Manta, esta propuesta del ministro? ¿En qué parte no es conveniente? Ofrecieron analizar y dar una respuesta. Y la pregunta a la municipalidad es: ¿cuál es la respuesta? Si el ministro está considerando cumplir con el ofrecimiento del presidente Lasso de transferir las competencias a la Municipalidad de Manta, pero bajo esta figura de una EP que inmediatamente genere la asociatividad y la operación con CAC. Aquí está este proyecto, que lo podemos poner aquí al público, que es de Manta Infinita, ¿sí?, que se lo presentó en tiempos de campaña y como parte pues de la difusión del municipio actual, que se renueva por 4 años más. El 60% de la población aprobó este grandísimo proyecto de Manta Infinita y votó porque efectivamente se lleve a cabo. Y en el mismo indica con claridad: Manta, una puerta de conexión al mundo. Y dice y señala que el puerto y el aeropuerto de Manta son los principales instrumentos de desarrollo. Se van a convertir en los puntos de conexión con el mundo para nuestras exportaciones regionales. El turismo nacional e internacional son claves para convertirnos en un nuevo polo de desarrollo del país, pues se ha identificado en el Plan Manta Infinita como el músculo para diversificar la producción de toda la provincia y poder exportarla. Excelente, excelente municipio. ¿Y aquí qué dice entonces? Entonces, ¿por qué nos quedamos? Aquí dice: aeropuerto, Manta tendrá nueva conexión con Asia. Porque están los negocios de la CAC, porque es el único oferente. Ya. Y este único oferente el municipio proyecta en lo que el 60% de la población dijo: sí, vamos con el tema con CAC. Y dijo correctamente: vamos el enlace con esta empresa estatal. Entonces, si ya ahora el ministro está planteando un camino, y entiéndase que aquí no estamos haciendo una apología del ministro ni del gobierno, ni nada. Estamos defendiendo un proceso que no empezó con este gobierno, sino anteriormente. Además, estamos defendiendo un proceso de país. Y es beneficioso para de país. Aquí no hay un proceso aquí no hay una defensa del señor ministro. Aquí no es que es un grupo de acólitos del ministro. No. Aquí es una defensa a un proceso donde el ministro mantense está obrando de la manera correcta y está proponiendo una fórmula que queremos preguntarle a la alcaldía de Manta: ¿por qué no se pronuncia favorable? ¿Por qué lo que encontramos son ataques a la propuesta del ministro? Una insistencia esa pregunta a la transferencia de competencias sin responsabilidad. Con esa pregunta te tengo que interrumpir, porque todo tiene su final, nada dura para siempre. Agradecido, pues, como siempre, estimado Vladimir, muy bien, por haber tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Y a ustedes, estimados amigos de la 93.3 FM Estéreo Radio Son de Manta, en diálogo con la Junta Cívica, se despide su anfitrión, Arturo Cajamarca Valle, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Nos vemos el próximo día jueves. Muy buenas tardes. Gracias, Arturo. Gracias, audiencia.